Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Cuando una persona es víctima de desaparición, ella y su familia enfrentan desamparo sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie va a ayudarles con la celeridad que merecen y al mismo tiempo van a enfrentar una serie de obstáculos, estigmas y ataques que les harán pensar que las puertas de acceso a la justicia son giratorias, porque les devolverán una y otra vez al punto de partida, a la incertidumbre. Hasta noviembre de 2021, en México se contabilizaban, de acuerdo con datos oficiales, 94,425 personas desaparecidas. Algo así como el Estadio Azteca, repleto, más 7,000 personas esperando afuera. Una dimensión colosal. No hay dinero que alcance para cumplir a cabalidad las tareas de crear un sistema nacional para la búsqueda de personas desaparecidas y un registro eficiente y nacional de datos de personas extraviadas, desaparecidas y no localizadas. Por ahora, el rastreo corre, en la mayoría de los casos, por cuenta de las familias que buscan incansablemente en el campo, en fosas clandestinas y anfiteatros. Es injusto que la sociedad civil tenga que emprender un camino lleno de riesgos en un país que desde hace sexenios está ante una crisis de desaparición forzada. En la cuenta de los días, las desapariciones en México están lejos de ser un fenómeno del pasado. Si bien existen avances, sobre todo en el ámbito legislativo, según registros de la Comisión Nacional de Búsqueda, de 1964 a la fecha, la cifra de personas en esa condición supera las 90,000. Esta noche analizamos la crisis de desapariciones en México. Damos la bienvenida a nuestra invitada. Buenas noches. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Claro que sí, buenas noches. Mi nombre es Mayek Grales Mendoza, soy antropóloga social, egresada del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y también formada como socióloga en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por estar en este espacio. Gracias. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas,
todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, nos acompaña la doctora Mayek Querales Mendoza, representante de la Asamblea de Coordinación del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense. El tema de este martes, crisis de desapariciones en México. Pues Mayek, si te parece, empecemos por las definiciones. ¿Qué entender por desaparición de personas y por desaparición forzada de personas? Precisamente en estos momentos, ya por desaparición de personas, es una categoría más social que jurídica o política. Se intenta congregar bajo ese concepto tanto las desapariciones forzadas como las desapariciones por particulares. El principal criterio es saber que las personas no desaparecen solas, son desaparecidas por otros, por otras agencias. La primera categoría jurídica que existe es desaparición forzada, y empieza a construirse desde la década de los 70s en el cono sur de América Latina, aunque históricamente se aplicaba este mecanismo desde antes y se ha ubicado el periodo de la Alemania nazi como, se puede decir, su fuente de diseño, en la medida en la que se ordenaba a los ejércitos, a las SS, desaparecer a ciertas personas dentro de las comunidades y ocultar su paradero a sus familias, a las comunidades. Esa práctica como tal es denunciada en la década de los 70s en el cono sur durante las dictaduras, y lo que trata de marcar el concepto desaparición forzada es la participación de agentes gubernamentales. Puede ser por acción o omisión, y esto tiene que ver con la participación de un policía, de un militar, de un juez, o con que algún funcionario, supongamos un presidente municipal, algún regidor, sepa de la desaparición de una persona y no haga nada. Entonces es acción o omisión. Ya posteriormente en México, a partir de la década de los 90, 80, 90, se empieza a ubicar la participación de actores que no están directamente relacionados con algún puesto, que no son servidores públicos, y a eso se le va a llamar desaparición por particulares, para plantear jurídicamente que otras personas que no trabajan dentro del gobierno, que no tienen un puesto como tal, también desaparecen a alguien. Lo que han planteado las familias de víctimas de la desaparición desde 2000 para acá, 2005, 2006, una crisis cuando empieza a fortalecerse o a expandirse, mejor dicho, la práctica de desaparición de personas, las familias de las víctimas lo que dicen es toda desaparición es forzada en términos sociales, porque a final de cuentas siempre hay una autoridad que está enterada. Aunque el perpetrador de la desaparición pueda ser señalado como integrante del crimen organizado o integrante de alguna pandilla, siempre hay un policía, siempre hay un presidente municipal, siempre hay una persona con relación de servidor público que se entera de esa práctica, que la autoriza, que la solicita, que la legitima, ¿no? Pueden por ahí revisar el caso del fiscal Beitia en Nayarit, que además actualmente está siendo procesado en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. Entonces, la principal distinción jurídica es a quién se atribuyen las responsabilidades. Desaparición de personas es una categoría social que abarca a todas las víctimas, o la práctica en la cual son desaparecidas todas las personas,
y los otros son conceptos jurídicos que tienen la intención de fincar responsabilidades penales a partir de la relación que tienen con su trabajo en el gobierno o fuera del gobierno. Esas serían las diferencias. Doctora Mayek Querales Mendoza, en el momento actual, ¿en qué situación nos encontramos frente a la desaparición de personas en nuestro país, en México? Pues mira, el trabajo que nosotras venimos haciendo nos coloca siempre del lado de las familias, de las víctimas, de las acompañantes de las víctimas y desde ese lugar de la sociedad civil. Desde 2006 se viene denunciando una crisis en materia de derechos humanos. Actualmente, al 16 de febrero de 2022, existen 97.898 personas desaparecidas. Y esta cifra es un cúmulo de las personas que han presentado denuncia por desaparición desde la década de 1964. Siempre se ha insistido desde las familias, desde las víctimas, desde los colectivos, que hay un subregistro. Tenemos una cifra negra impresionante porque los lugares en los que se desaparecen personas están dominados por prácticas de terror. No solamente está la desaparición, hay ejecuciones extrajudiciales, en algunos territorios han ocurrido masacres y quienes sobreviven a estos eventos de violencia muchas veces no tienen confianza en las autoridades de sus localidades y no ponen la denuncia. Entonces, esta cantidad que es tremenda, 97.898 personas, es solamente un porcentaje de la situación real. Y es importante también caracterizar o pensar en las características de las víctimas. De estas 97,000 personas, 24,283 son mujeres. Y el mayor porcentaje de mujeres desaparecidas son jóvenes entre 14 y 19 años, ¿no? Y esto precisamente tiene que hacernos preocupar o pensar en el fenómeno de la trata de personas y pensar en el incremento de feminicidios que hay en los últimos años. El otro porcentaje corresponde a los hombres, que son 73,097 hombres desaparecidos al 16 de febrero, insisto en mencionar la fecha, porque las cifras han seguido incrementando aún durante la pandemia, que teníamos situación de distanciamiento social, esta situación de suspensión de actividades esenciales y la desaparición se mantuvo aún en la pandemia. Entonces, en diciembre había 95,000 personas desaparecidas y 2 meses después, hay otras 2,000 personas desaparecidas. Es decir, si fuese efectiva la política que intenta disminuir la desaparición de personas, no tendría que haber incrementado en 2,000 esta cantidad. Entonces, por eso, las familias de las víctimas insisten en nombrar la situación actual como una crisis de derechos humanos. Entonces, habría que pensar además en la cantidad de personas migrantes que han desaparecido en nuestros territorios. En los registros oficiales se tiene asentado 2,801 personas de nacionalidad extranjera. Y esto nuevamente tiene que ver con que la familia de alguna de ellas haya tenido la posibilidad y el conocimiento para fincar la denuncia. Hay muchas personas migrantes que han desaparecido en nuestros territorios y que sus familias aún no saben que están desaparecidas, ¿no? Contemplemos que sales desde una comunidad aislada con poca conexión a internet, con poco acceso a las noticias en algún poblado en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, y la familia está esperando que llegues a Estados Unidos y contemplan que la comunicación es difícil, que van a tardar meses o tal vez un par de años en llegar a Estados Unidos y todavía en Estados Unidos van a tardar un periodo de tiempo en establecerse y poder comunicarse con su comunidad de origen. Entonces, dividir las cifras de alguna manera tiene la intención de ir pensando en los panoramas y en la diversidad de personas que atraviesan la condición de desaparición. Ese es un poco el panorama en cifras. ¿Por qué la desaparición de personas está presente en un país que se dice democrático, donde hay elecciones de forma periódica, cuando este fenómeno parecería más bien propio de regímenes dictatoriales, autoritarios o bien de regímenes que están abiertamente en guerra? ¿Qué es lo que está sucediendo?
La distinción que comentas, Ana Leticia, precisamente es lo que permitió que no se visibilizaran las desapariciones que ocurrieron en nuestro país entre la década de los 50 y los 90 y 2000. Se partía del discurso político y la representación hacia el exterior de que México habitaba una democracia, y se invisibilizaba que los territorios desde antes de la revolución, durante el periodo de la revolución y después de la revolución han sido controlados por poderes fácticos, más allá del sistema partidista y de que nosotros acudamos a las urnas a votar. En cada territorio existen grupos que controlan los territorios, que distribuyen el acceso a los recursos naturales, y precisamente por eso en la década, entre los fines de los 50 y los 80 hasta la década de los 90, las principales víctimas de la desaparición eran líderes de movimientos sociales que estaban en resistencia, que estaban exigiendo el respeto de los derechos sobre la tierra, sobre las aguas. Del 2000 hacia acá se diversifican el tipo de víctimas y se agrega otro actor al control territorial, ¿no? Que vienen a ser el crimen organizado con nuevas formas de organización. Entonces, aunque estemos en un régimen democrático que implica la posibilidad de elegir libremente a nuestros representantes políticos en los territorios, en las comunidades, la lógica de control es otra. Y la violencia política ha sido un mecanismo de control en América Latina desde el siglo XX y fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX. Hay expertos que de hecho plantean que la conformación del Estado moderno en América Latina ha ido de la mano con estos grupos fácticos que son nombrados corsarios en algún momento, que son nombrados bandoleros, ¿no? en el periodo posrevolucionario, y que actualmente pues conocemos como crimen organizado, y que las familias de hecho nombran crimen autorizado precisamente porque hay casos en el noreste mexicano donde se ha comprobado la colusión entre representantes políticos, grupos policíacos y el crimen organizado. De hecho, hay varios integrantes, exintegrantes de una organización que controló el noreste, que han sido llevados a proceso judicial en Estados Unidos, y desde allá están presentando estas redes de conexión entre líderes políticos, grupos policiales, algunos personajes dentro del ejército. Más allá de que nosotras acudamos a elegir a un representante político cada 3 años, cada 6 años, los territorios en donde están la riqueza de recursos naturales, donde hay aguas, donde hay minas, se controlan desde otra forma, y la violencia, el terror que produce la desaparición, que produce una masacre, es un mecanismo para controlar a la población. Entonces, la desaparición, desde que se diseñó como práctica, tiene la intención de aterrorizar a la población, porque mandas un mensaje en 2 sentidos. Tenemos el control completo sobre el cuerpo de una persona y sobre su destino, y tú no sabes a dónde va esa persona que nosotros tomamos. La familia, la comunidad organizada, si es integrante de un movimiento social, ese movimiento social es afectado por la desaparición de un líder, de una lideresa. Las mujeres que han sido organizadas, que se están organizando desde hace muchos años, son afectadas por la desaparición de una compañera, porque implica no saber el paradero del cuerpo de ella, no saber si se encuentra bien, no saber si le están torturando, ¿no? Entonces, esa imaginación alrededor del destino de una persona que es desaparecida precisamente es la intención de la práctica. Que quienes se quedan en los territorios tengan el miedo de lo que le puede pasar a su ser querido sin tener la certeza. Y precisamente es una de las paradojas o de las brutalidades de esta práctica. Quienes sobreviven, quienes están en el espacio, quienes están en búsqueda, no saben cuándo van a encontrar a su ser querido, en qué circunstancias se encuentra su ser querido mientras no está con ellas, con ellos, y lo que le esté pasando, sucediendo mientras no está con ellas y con ellos. Pensemos que en la década de los 60s y los 70s, muchas de las personas que eran detenidas eran enviadas en este contexto de persecución política, eran enviadas a centros clandestinos de detención y torturadas, ¿no? Y entonces
lo que tenemos es la desaparición se articula a otras prácticas de violencia. Ya mencioné ahorita ejecuciones extrajudiciales, porque los movimientos sociales están buscando a una persona que vieron por última vez en el 60, no saben su paradero y algunas de estas integrantes pueden haber fallecido en una ejecución extrajudicial. Y esa ejecución extrajudicial es ocultada por el perpetrador, lo que implica un entierro clandestino. Tenemos una cadena de eventos que se entretejen alrededor de la desaparición. Hablamos de tortura. Cuando mencioné las cifras de mujeres desaparecidas, planteé el tema de la trata de personas y esto tiene que ver tanto con mujeres como con hombres, ¿no? Porque hay tanto mujeres como hombres que son secuestrados para trabajar forzadamente. Recordemos que la trata tiene fines también de trabajo forzado. Hay jovencitos que fueron recuperados en Jalisco después de estar trabajando durante bastante tiempo en sembradíos o en espacios controlados por el crimen organizado. ¿Por qué desaparece una persona? Tiene que ver con lo que está ocurriendo en un territorio, con poderes fácticos que se encuentran en ese territorio, con las intencionalidades de las personas que encarnan esos poderes fácticos, con los objetivos que tienen, ¿no? Si es controlar una mina, si es controlar los oleoductos, en el caso de las zonas por las que pasan los oleoductos, si necesitan fuerza laboral barata o no paga, ¿no? En el caso de personas migrantes que han sido secuestradas, inmigrantes nacionales e internacionales, redes de trata con fines de trabajo sexual. Entonces, todo esto está alrededor de la posible desaparición de una persona y por eso es crucial la búsqueda inmediata. Mayek, entonces tenemos territorios dentro del país en control del crimen organizado o de otros poderes fácticos, y en estos territorios el Estado prácticamente no detenta el ejercicio legítimo de la violencia. ¿Es así como debemos leerlo? Híjole, yo creo que esta es una elaboración argumentativa. Desde que empezó a modificarse la lógica de política pública de los 80s hacia acá, con el proyecto neoliberal se habla del adelgazamiento del Estado y la ausencia del Estado, pero en realidad el Estado siempre está presente. El que puedan trabajar transnacionales, explotar transnacionales nuestros recursos minerales, el que puedan distribuir algunos productos, tiene que ver con reglamentos y los reglamentos son la presencia del Estado. Entonces, no es que no detente el poder legítimo, sino que se apoyan en estos recursos para mantener contratos funcionando. En los casos del noreste que comentaba hace un rato, Pemex mismo denunció que estaban sufriendo robos entre 2007 y 2010, si mal no recuerdo. Y esto habla de un oleoducto que está en la cuenca de Burgos, que es una de las más grandes que tenemos en el país. O sea, la institución Pemex denunció que tenían robos y esto implicaba que estaban detectando tomas clandestinas en sus gasoductos, en sus oleoductos. Se presentó la denuncia y no sucedió nada. En el proceso se ha detectado que participan en el trasiego de los productos derivados del petróleo, agentes fronterizos de Estados Unidos, y que son adquiridos por empresas petroleras en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de la participación de personas que trabajan en la administración gubernamental en Estados Unidos, en México, y aunque la institución, algún supervisor en Pemex haya detectado el robo, hay una persona que está participando de ese robo, ¿no? Entonces, también debemos ubicar que el Estado, las instituciones no funcionan por sí mismas, sino que hay personas que habitan las instituciones y que establecen acuerdos que les permiten enriquecerse. Llámese un general dentro del ejército, un policía ministerial, un policía de tránsito que participa en una desaparición. Y puede ser que ese policía municipal, que a veces es el eslabón más débil de la infraestructura de vigilancia, pues es amenazado. Y debido a la amenaza tiene que participar del otro flujo de población, participar de una desaparición, quitar un retén que había instalado en una carretera a una hora específica, porque por ahí va a pasar un convoy llevando ya sea productos minerales o droga. Entonces, es un entramado muy complejo
habitado por personas que en momentos circunstanciales toman la decisión de colaborar, de participar, obligados o no, en este tipo de prácticas que a final de cuentas están rodeando la desaparición de personas. Entonces el Estado está ahí y existe, y tenemos los reglamentos y tenemos las instituciones y están, participa en todos los niveles, desde el municipal hasta el federal. Pero las instituciones están habitadas por personas y esas personas pueden encontrarse amenazadas o por voluntad propia participando de redes que forman el crimen organizado, además internacional. Guadalupe Correa, que trabaja en Estados Unidos, insiste mucho en mencionar que es crimen organizado internacional. No solamente es alguien en un poblado que decidió enriquecerse a partir de una mina de carbón, sino que hay una organización más grande que esa persona y que permite que el producto que está siendo robado, que está siendo malversado, llegue a Estados Unidos, o que una víctima de trata de personas llegue a Holanda, llegue a Ámsterdam, ¿no? Entonces, es recordar que no solamente es el Estado, sino todas las personas que lo habitan y que participan de estas redes internacionales y las posibilitan. Y en esas redes internacionales, pues, quedan atrapadas las víctimas de desaparición. Como dices, el entramado se aparece muy complejo, está habitado por personas, y ante este panorama, ¿qué salidas posibles existen para poner fin a la desaparición de personas si finalmente el Estado o los agentes del Estado están ahí por distintas razones que tú ya has descrito? Pues uno de los principales recursos que se menciona en materia de graves violaciones a derechos humanos es la impunidad, deshacerse de la impunidad, combatir la impunidad, porque a final de cuentas el que no haya una sanción a este tipo de crímenes, el que no haya investigación pronta, expedita y efectiva, lo que hace es emitir un discurso social que legitima y autoriza esta práctica. Tenemos a la fecha muy pocas sentencias por desaparición forzada, que terminaría siendo el ejemplo más grave, por decirlo de alguna forma, porque participan servidores públicos de esa desaparición de manera explícita, ¿no? Que se puede ubicar su participación por acción o omisión en el hecho, y no hay sentencias. Son muchos los casos en los que ha habido la denuncia, que de hecho fue la lucha de las familias desde años atrás, porque se tipificara en términos federales el delito de desaparición y no que cada estado decidiera si era secuestro o si era privación ilegal de la libertad, ¿no? Esto es desaparición y esto amerita una sentencia. Y como los casos no tienen una sentencia, el discurso público, social, sigue siendo no pasa nada. Hace varios años en Ciudad Juárez, me parece, y en el Estado de México, jóvenes, infantes jugando, le quitaron la vida a uno de sus amiguitos y lo inhumaron clandestinamente. Y el discurso social, el discurso colectivo fue sancionar a los padres, sancionar a la familia, cuando en realidad el contexto es el que emite este discurso. Pensemos en la cantidad de narconovelas que existen hoy en día y en la cual los líderes de los grupos de crimen organizado son presentados como héroes. Entonces, el discurso colectivo, social de los medios de comunicación, a final de cuentas, está diciendo que no pasa nada, que es legítimo y que si alguien desaparece, pues posiblemente puede ser un héroe. Esa es la principal ruta institucional. Las otras son un dilema, porque el crimen organizado se ha asentado en territorios donde se necesitaba trabajo, en algunos casos, y pensemos en la década de los 70s, que también es un dilema que tienen en Colombia, por ejemplo, con los cocaleros. Y hay una sustitución del cultivo, los sembradíos de maíz por la coca, porque los que van a comprar es el crimen organizado y además obligan a los campesinos a sembrar coca. Entonces empiezan a apropiarse de otros espacios bajo la lógica de trabajo. Y esto tiene que ver con que el ejército lo permite, lo autoriza, sí hay operativos en los que queman grandes cantidades o grandes cargamentos de marihuana, pero a final de cuentas son selectivos. El Triángulo Dorado, por ejemplo, es uno de los emblemas de este tipo de espacios que se permite, pero
una vez al año, 2 veces al año hay operativos que visibilizan que se está trabajando en el combate al narcotráfico. ¿Cómo se puede desarticular en territorios donde no hay otras formas de trabajo más que una en la que han sido orilladas y obligadas las personas? Muchos de los espacios de desplazamiento forzado en México tienen que ver con estos territorios en disputa, donde han obligado a los campesinos a sembrar amapola, a sembrar coca o marihuana, y son expulsados casualmente en los periodos de cosecha. En la Sierra de Chihuahua, durante el 2015, 2017, hubo muchos casos de personas desplazadas precisamente en esos momentos. Cuando tocaba el periodo de cosecha, llegaba el crimen organizado y los expulsaba. Esto tiene que ver con incendiar sus comunidades, con desaparecer a personas y amenazarles de muerte. Una solución como tal, yo creo que ahorita ningún especialista se atreve a emitirla en la medida en la que el entramado cultural tiene que ser comprendido. Y esa es la importancia de analizar los contextos. Aunque México atraviesa una crisis en materia de derechos humanos y tenemos las grandes cifras de personas desaparecidas, poder hablar de solucionar la desaparición de personas tiene que pasar por comprender qué ocurre en la región noreste, qué ocurre en Chihuahua, qué ocurre en Sonora, cómo brindar alguna atención cultural a la problemática que existe en estas regiones, porque son circuitos regionales. No es un problema que se pueda resolver atendiendo al municipio específico, porque ese municipio está inscrito en relaciones regionales. Aventurar una solución más allá de combatir la impunidad, yo creo que es arriesgado para cualquier analista. Se puede perder alguna arista en la propuesta, se puede invisibilizar algún actor en alguna comunidad que está participando activamente, y de hecho sería preguntarle a las comunidades cómo encuentran una posibilidad de solución, cómo ellas están trabajando, porque a veces se olvida que en las comunidades tienen grandes trabajos de construcción de paz, crean espacios memorialísticos, crean dinámicas para que las jóvenes y los jóvenes se alejen de las adicciones, buscan que las y los jóvenes vayan a estudiar a otros municipios, que salgan de las comunidades en las que se encuentran en riesgo, establecen redes para rescatar a alguna persona que se encuentra en riesgo de ingresar a una red de trata o de ser desaparecida por las características de las actividades que realiza. Entonces, sería desde abajo, más que algún especialista como tal poder emitir una solución, sería trabajar con las comunidades, escuchar a las comunidades, a los colectivos de búsqueda, y ellas seguramente tienen soluciones específicas para Coahuila y específicas para un municipio en Coahuila, porque no es lo mismo lo que ocurre en La Laguna, por ejemplo, que en Piedras Negras, que es frontera. ¿Qué se puede hacer en Piedras Negras? ¿Qué se puede hacer en La Laguna, que además colinda con Durango y Chihuahua? Las pretensiones federales creo que solamente pueden ser a nivel de reglamentos, de protocolos y de combatir la impunidad. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Mayek Querales Mendoza, representante de la Asamblea de Coordinación del Grupo de Investigadores en Antropología Social y Forense. El tema de este martes, crisis de desapariciones en México. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña
y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento. Saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. Buenas noches, Eliud. Te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. ¿Dónde está Mayela Álvarez? Es una pregunta que se hace en Facebook, en volantes, en reportes y en la mente y en los corazones de la familia, amistades y compañeras y compañeros de esta mujer, quien laboraba en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS Noreste y desafortunadamente desapareció en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, el 11 de agosto de 2020. La Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local han intervenido en este caso, pero la falta de personal y diligencia para analizar pruebas como sábanas de llamadas y redes sociales ha provocado que no exista hasta el momento una línea de investigación clara a 1 año y medio del suceso. Por eso, esta noche Las Mujeres Contamos en voz de la hija de Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, a quien prometen buscar hasta encontrarla en medio de esta crisis nacional de desaparición. Vamos a escucharla. Mi nombre es Maya Alejandra Hernández Álvarez. Soy hija de la desaparecida Griselda Mayela Álvarez Rodríguez. Mi mamá desapareció el 11 de agosto del 2020 cuando iba camino a su trabajo. Ya lleva 1 año y medio de estar desaparecida. Pues claro que fue un cambio radical en nuestra familia porque ella era clave fundamental aquí para nosotros. Y pues sí se siente diferente la casa y sí se siente su vacío. Piensas, pues es algo que a lo mejor le sucede a los demás, pero no me sucede a mí. Y en el momento en el que te sucede a ti, no sabes cómo reaccionar. Realmente cuando llevo 24 horas de no saber nada de mi mamá, yo pues lo único que pensaba es, pues le voy a hablar a la policía y el único teléfono que conozco es el 911. Pero gracias al CIESAS, que es donde trabaja mi mamá, el CIESAS Noreste, ellos me asesoraron para saber en dónde. Entonces, pues gracias a ello, pude hacer la denuncia virtual. Fue larga, sí. Después llegaron los ministeriales a la casa, me entrevistaron. También es de agradecer que Severín Durín, colega de mi mamá y amiga mía, ha estado siempre de la mano de nosotros para ayudarnos y asesorarnos, gracias a que ella ha trabajado con anterioridad en esta clase de casos de personas desaparecidas y realmente le agradezco mucho su apoyo. La Comisión Nacional se nos unió en cierta parte del proceso de investigación de búsqueda de mi mamá y tuvimos su aporte, claro. Sí nos apoyaron en su momento con personal para ayudar a las búsquedas en campo que se han realizado, pero más que nada el contacto y la ayuda que se ha brindado es por medio de Comisión Local de Búsqueda. Es doloroso desde el principio que fue la primera búsqueda en campo porque se buscaba en montes, en lugares que yo digo, pues aquí no se encuentra una persona con vida, o si se encuentra es una persona muy lastimada ya. Y ser parte de eso y tener que estar ahí buscando cualquier cosa para ver si acaso aquí se encuentra mi mamá es doloroso por los lugares en los que hemos estado, pero claro que el objetivo es encontrarla con vida. Yo puedo decir que hemos estado ahí y aún así es complicado, y debido también al material humano y a la falta de material más avanzado para poder analizar ya sea redes sociales o cámaras de seguridad o lo que sea, no hemos logrado tener una línea de investigación y de verdad espero que en un futuro no muy lejano se logre, pero creo que mi mensaje es eso, que no dejen
de exigir a las autoridades que busquen a su familia desaparecida para que esta crisis desaparezca. Gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. En esta emisión dedicada al tema crisis de desapariciones en México, nos acompaña la doctora Mayek Querales Mendoza, representante de la Asamblea de Coordinación del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense. Mayek, háblanos por favor sobre la importancia del trabajo de denuncia, de exigencia de justicia y en muchísimos casos también directamente de búsqueda en el territorio que hacen las familias de las miles de víctimas de desaparición. Lamentablemente han sido las familias de las personas desaparecidas quienes han hecho la búsqueda en campo desde los 60s y los 70s. Ellas son quienes han recorrido infinidad de terrenos, de montañas y quienes tienen un mapeo de muchas de las prácticas de desaparición. Incluso han detectado esto que se conoce en terminología como modus operandi, quiénes desaparecen, de qué forma y con qué intencionalidades. Actualmente existen más de 80 colectivos de búsqueda de personas en el país y siguen surgiendo. Pueden voltear al estado de Guanajuato, que a fines de 2019 empezó a señalar la desaparición en su estado y que actualmente han localizado un centenar de fosas clandestinas y son varios, cerca de 10 colectivos, 15 colectivos, si mal no recuerdo, en un solo estado. En algún momento se pudo ver lo mismo en Veracruz o en Chihuahua y cada uno tiene que ver con coyunturas específicas. Por ejemplo, en Ciudad Juárez hay muchos colectivos que iniciaron la búsqueda en campo y no se les recuerda de esa forma porque lo que más nombraban desde la década de los 90 era la situación del feminicidio que imperaba en Ciudad Juárez. Pero a final de cuentas, estas mujeres, varios de estos colectivos de mujeres, lo que hicieron fue recorrer los desiertos que se encuentran hacia el este de Ciudad Juárez para encontrar, lamentablemente, varios cuerpos en muy malas condiciones después de un proceso de feminicidio. Hacia el Valle de Juárez, por ejemplo, en 2012, hay un hallazgo muy grande de cuerpos y precisamente de estas mujeres que trabajan desde la década de los 90, lo que ubicaban es que llevaban a las mujeres sobre una carretera que se llama Juárez Porvenir hacia el desierto. Entonces, bueno, son ahorita un poco más de 80 colectivos en el país y hay 3 grandes redes que tratan de articularlos. Están enlaces nacionales, forman la Brigada Nacional de Búsqueda, por ejemplo, en el norte han hecho la Caravana Internacional de Búsqueda y entre ambas lo que hacen es articular a muchos colectivos para recorrer territorios específicos en los que en algunas ocasiones ha sido difícil ingresar por las condiciones de seguridad y de violencia. En Veracruz, por ejemplo, que fue la primera brigada nacional en 2016, fue la primera brigada y la segunda brigada en el estado de Veracruz. Y poco a poco han ido extendiéndose hacia otros territorios. Fueron a Guerrero, fueron a Sinaloa. Y la Caravana Internacional de Búsqueda surge en el noreste y empieza a visitar estados del centro. Visitaron Morelia, Michoacán, en el 2018, si mal no recuerdo, 2019. Y el año pasado estuvieron en Guanajuato, precisamente, ¿no? Entonces, la importancia que han tenido estos colectivos es que están conformados por familias que han atravesado la circunstancia y por lo tanto saben cómo escuchar a alguien que está recién atravesando la experiencia, saben cómo orientar a alguien que acaba de experimentar la desaparición de un ser querido y le acompañan. Una de las actividades cruciales de estos colectivos es brindar acompañamiento. Decía al inicio de la conversación que uno de los efectos principales de la desaparición es el terror que produce en la familia, en la comunidad, en la colectividad que rodea a la persona que es desaparecida. Y estar acompañado se convierte en una herramienta crucial en esos momentos. El hecho de que alguien te pueda dar instrucciones para acudir a presentar tu denuncia,
Varios de los colectivos, si ustedes buscan en sus páginas de Facebook, tienen ya guías, infografías muy concretas para sugerir a una familia qué hacer en caso de una desaparición. Y esto tiene que ver con, haz un registro de todas las personas que están en la oficina de la policía, por ejemplo, quién te toma la denuncia, qué tipo de denuncia te está tomando. No tiene que ser un acta circunstanciada, tiene que ser una denuncia, tienen que abrir una carpeta de investigación, porque si se queda en acta circunstanciada, pues precisamente lo que se está haciendo es impedir que inicie la investigación. Es solamente como dar fe de que te escucharon. Y esto, las familias que están ya en los colectivos, que están ya organizadas, les van transmitiendo la información a las nuevas familias de víctimas. Y es triste, ¿no? De hecho, cuando participamos en eventos de difusión, de discusión sobre la temática, o que se presentan guías para otras personas, siempre se dice, esta información no tendría que existir porque no tendría que haber personas desaparecidas. Lamentablemente siguen desapareciendo a las personas y en esa formulación, porque las personas, recordemos, no desaparecen solas, sino que son desaparecidas por otras y otros. Y como eso sigue ocurriendo, se necesita que esa información circule, se necesita tener un sostén, alguien que te acompañe en esos momentos. Y sobre todo para hacer la búsqueda. Decía hace un rato que las comunidades han construido saberes y han construido procesos de paz más allá de la voluntad institucional o más allá de lo que algún académico pueda decir. Y en la búsqueda son ellas y ellos, los integrantes de colectivos, quienes saben cómo ingresar a un territorio. Aunque sea aquí la Ciudad de México, aunque sea el Estado de México, hay pautas que te dicen en cada colonia, haz esto, sigue estos procesos, pon la ficha de búsqueda en tales lugares, pon la ficha de búsqueda todos los días y recorre esta colonia de esta forma, pregunta en el puesto de periódicos, pregunta en la tienda, pregunta en esos lugares claves donde tu ser querido pudo haber sido visto porque tuvo sed y entonces fue a la tienda del pueblo, fue a la tienda de la colonia. Y esos saberes son locales. Y los colectivos están ahí en el nivel local, aunque lamentablemente existan porque estamos inmersas en una crisis de derechos humanos. Afortunadamente, ellas y ellos han construido lazos de apoyo, han construido redes de acompañamiento y en ese proceso han construido también relaciones afectivas que les permite sostenerse a través de todo este proceso. Muchas familias están en búsqueda desde la década de los 60 porque siguen sin haber sido presentadas sus seres queridos desaparecidos durante el periodo conocido como Guerra Sucia y son años de aprendizaje que amorosamente comparten con las nuevas familias, hacen encuentros regionales, en cada colectivo tienen reuniones semanales o reuniones mensuales para sostenerse. La pandemia les afectó muchísimo a nivel nacional, principalmente porque con la intención de disminuir la propagación del contagio, se suspendieron las actividades esenciales y esto implicó las instituciones de impartición de justicia, ¿no? Esto también llegó a esta orden de distanciamiento social, llegó a las instituciones de búsqueda y durante algunos días se suspendieron las diligencias en terreno. Entonces, si ustedes buscan entre marzo, abril de 2020, las familias exigieron que se mantuviera la búsqueda, ¿no? Porque la búsqueda de personas desaparecidas, decían, es una actividad esencial. Un día que se desperdicia para no hacer una diligencia, para no recorrer un territorio, puede representar la posibilidad de localizar con vida, de rescatar a una persona de un proceso de desaparición. El trabajo de estos colectivos permitió que se publicara la Ley General de Víctimas en 2012, su reglamento, y la Ley General en materia de desaparición forzada y por particulares en 2017. No es voluntad institucional, es el resultado del trabajo de estos colectivos, de la presión de todas las familias, porque se regule, hace un rato mencionaba, ¿no? Que se tipifique de manera federal la desaparición de personas, que no dependa de la discrecionalidad del MP o de la persona que te atiende en la agencia de justicia si te toma o no la denuncia. Es su obligación.
y estas personas, los integrantes de los colectivos, han ejercido la presión política, el trabajo de incidencia para que esa legislación y esos reglamentos existan. Gracias a su trabajo que se mostró que no tenían en las agencias de investigación un protocolo para hacer investigación. Si ustedes revisan en 2015, hasta 2015, se hizo público el protocolo para la PGR. Pues cada agencia en sus territorios decidía discrecionalmente cómo operar, ¿no? Aunque tengan esta lógica de operar, trabajar científicamente, pues cada quien interpretaba cómo era ese trabajo científico porque no había un estándar. Entonces, la denuncia de las familias permitió que se visibilizara la necesidad de un protocolo estandarizado y eso se publicó en 2015. Ha sido el trabajo de los colectivos el que ha permitido que se visibilice otra categoría, otra forma de desaparición, que es la desaparición administrativa, ¿no? Y esto tiene que ver con la cantidad de cuerpos, 58,000 de acuerdo con el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que han ingresado a CEMEFOS, que han llegado a manos de las dependencias y que son enviados a cementerios municipales e inhumados como cuerpos no identificados y que no han sido procesados de acuerdo a los protocolos, esto es, tomar pruebas que permitan en algún punto identificarlos, y ahí hay otra ruta de desaparición. Estamos hablando de 58,000 cuerpos y esos podrían ser 58,000 personas que regresen, que sean restituidas a su familia que las está buscando desde hace 10, 15, 20 años. No es una categoría jurídica, pero sí social. Las autoridades, al inhumar un cuerpo sin los protocolos, sin permitir que se rastree, ¿no?, lo que se conoce como trazabilidad, este cuerpo fue recuperado en la calle tal, esquina con tal, con estas características, y fue inhumado en tal panteón municipal, y esta es la prueba genética que permitiría que si pasa por ahí la familia, hacen un contraste, digan, esta es tu hija, este es tu hijo, y haya una identificación, esa persona no es trazable si no se siguen los protocolos. Y ahí se produce una desaparición administrativa, que fue el caso denunciado desde Morelos con la fosa de Tetelcingo y posteriormente la fosa de Jojutla, y que los colectivos en Morelos siguen impulsando el proceso de identificación de los cuerpos recuperados en Jojutla. Esa es la importancia que tienen los colectivos. Lamentablemente estamos inmersos en esta crisis, pero las familias se han movilizado a pesar del terror para sostenerse, para acompañarse, para denunciar, para impulsar legislación en la materia, para lograr que existan los protocolos. El mismo protocolo homologado de búsqueda viene de su exigencia. ¿Cómo vas a hacer la búsqueda? O sea, no solamente puede ser una carpeta en la que se van colocando fotocopias y ya. Necesitas un plan de búsqueda. ¿Cuál es ese plan de búsqueda? La Ley General en materia de búsqueda de personas lo que hace es emitir la necesidad o marcar la necesidad del Sistema Nacional de Búsqueda, y tardó 2, 3 años en implementarse este Sistema Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, la Comisión Nacional. Apenas en 2020, precisamente por la presión de las familias, empezaron a someter a consenso los protocolos, ¿no? Primero el protocolo homologado de búsqueda y después los protocolos particulares para personas migrantes, para jóvenes, adolescentes y niñas. Sin el trabajo de las familias, la institución, volvemos al tema de las instituciones, pues no perfecciona sus mecanismos de funcionamiento, ¿no? Siempre tiene que haber este ejercicio de escucha hacia la sociedad civil, y el trabajo de los colectivos, que viene de larga data, que no es de ahorita, ¿no? O sea, existen desde los 60s, empezaron a reconfigurarse en el contexto de la guerra contra el narcotráfico a partir de 2006 hacia acá, y ha sido su presión constante la que ha resultado en la emisión de estas leyes, en la publicación de estas leyes y en la elaboración de los protocolos. Doctora Mayek Querales Mendoza, ¿cómo te parece que ha abordado el gobierno de la 4T el tema de las desapariciones y con qué resultados? Mientras sigan desapareciendo personas, no se puede considerar un éxito el abordaje de la problemática. Mientras siga existiendo mecanismos de impunidad, o mientras la impunidad siga
existiendo, tampoco se puede hablar de que es exitosa una administración. Yo no me atrevería a decir que el Sistema Nacional de Búsqueda o los protocolos resultan de la administración actual, sino que reiteraría que es un resultado del trabajo de las familias de las víctimas. Han sido las familias de las víctimas las que han impulsado, gracias a su exigencia y su denuncia, fue que vino el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Ustedes pueden revisar el comunicado que dicta el comité y dice, bueno, pues sí, esta administración nos permite visitar el país, pero seguimos viendo ineficacia en la investigación de los crímenes. Sigue habiendo un problema de desarticulación entre las instancias de investigación. No hay asistencia jurídica adecuada para las familias. Hay obstáculos y falta de perspectiva diferencial. No hay sensibilización en los operadores judiciales para entender que una persona trans tiene que ser buscada y la investigación tiene que llevar un enfoque particular por las características de la persona. Hay demora en las investigaciones. En tanto eso no se solucione, no se puede decir que una administración gubernamental es exitosa. Aunque ahorita se hayan publicado los protocolos, aunque ahorita se haya instalado el Sistema Nacional de Búsqueda, aunque ahorita tenga la visibilidad que ha adquirido el tema de la desaparición de personas, no es resultado del trabajo de la administración como tal, sino resultado de años de presión de las víctimas, años de presión de las familias de las víctimas. Esa es mi perspectiva, sobre todo porque nuestro equipo de investigación trabaja acompañando a colectivos de familiares en búsqueda. Cada administración o cada periodo gubernamental tiene intenciones que declara políticamente, pero que a final de cuentas las personas que habitan las instituciones mantienen vicios, enfoques machistas, enfoques misóginos, siguen diciéndole en algunas dependencias a las familias cuando llegan a presentar la denuncia por la desaparición de una hija o una hermana que tal vez se fue con el novio. Entonces, pues más allá de que tengan o no tengan la voluntad las personas más visibles de la 4T, pues la institucionalidad que está encargada, las personas que habitan las instituciones encargadas de investigar, siguen atravesadas por estos prejuicios machistas, por prejuicios misóginos, y los protocolos o los procedimientos internos siguen conduciendo a inhumaciones inadecuadas que ocultan a alguna persona que podría ser identificada. No hay investigación pronta y expedita. Doctora Mayek Querales Mendoza, estamos en el cierre de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que quisieras mencionar brevemente? Y también decirnos cómo seguimos el trabajo que ustedes realizan, por favor. Claro, pueden visitar nuestra página, es www.giasf.org. Ahí pueden ver algunas publicaciones que hemos hecho. En 2018 publicamos una guía para la búsqueda en campo con enfoque de derechos humanos, con la intención de que si hay un grupo nuevo de buscadoras y quieren conocer los principios mínimos para hacer búsqueda en campo, pues estén ahí condensados. Y el año pasado, en 2021, presentamos un conjunto de principios para la búsqueda en vida que recopilamos con los colectivos de personas que hacen búsqueda de mujeres, búsqueda de personas migrantes en el país. Estuvimos trabajando con ellas durante 2 años y lo que hicimos fue sistematizar la información en este material y se encuentra disponible en la página y lo pueden descargar en PDF. Y se llama Caminos para la Búsqueda en Vida, precisamente. Pues agradecemos muchísimo a la doctora Mayek Querales Mendoza por su participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla
es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres